El otro día les dije de que, ¿dónde dice la Biblia? Quizás me meta en un problema, pero ¿dónde dice la Biblia que el Papa es Pedro? Si sabemos que Pedro fue un apóstol, un discípulo, y le quitaron su vida, lo crucificaron boca abajo, y hasta ahí llegó Pedro. Muy interesante, Napoleón, lo que me estás mencionando. Sabes, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a una alabanza. Cuando regresemos vamos a seguir desarrollando el tema que tenemos aquí en Mateo, y es 23. Que Jesús acusa a los escribas y fariseos. En la propia iglesia, hoy día nosotros nos damos cuenta de que también todavía tenemos algunos escribas y algunos fariseos, y vamos a estar platicando cómo es de que cuando una persona toma una actitud así, lo dañino que es para una congregación. Amén, amén. Pero cuando regresemos vamos a seguir Gloria desarrollando a el tema en Mateo 23, que según nosotros este es concepto, Rodolfo Aguilar, hoy día con el ministerio Dios es la única respuesta, y el pastor Napoleón Escobar. Nos vemos pronto. Gloria a Dios, aleluya. Clamaré solo a ti, sé que tú abrirás un camino. Cuando no puedo más, tú me levantarás.
Bueno amigos, después de esta bella alabanza, regresamos aquí al estudio bíblico que tenemos hoy en el estudio del canal de acceso público con Napoleón Escobar, que es el pastor del Ministerio Dios es la única respuesta. Para los que nos están sintonizando ahora mismo, estamos en el libro de Mateo, estamos en el capítulo 23 y estamos hablando cuando Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Amén. Y estábamos haciendo un pequeño relato aquí, cómo es de que dentro de la iglesia hoy día pueda que existan escribas y fariseos, ¿de qué manera? De la manera de que muchas veces las personas en la iglesia se comportan, ¿verdad? Porque la situación es de que cuando tú lees la Biblia y lees la palabra de Dios, en ningún momento esto te hace más que otra persona. No. Aquí en el mismo momento dice que, aquí mismo estamos en este capítulo, dice que el que se cree más grande, ¿verdad? Es el que sirve. O sea, el que sirve es el que puede ser más grande. Que muchos, como hablan de que pueden ser grandes maestros en teología y en todas las doctrinas, ¿verdad? Pero que el que se cree ser grande, que sirva. Que sea un sirviente del Dios Altísimo. Bueno, hay un corito, ¿no? Que dice, se relaciona algo con lo que estamos hablando, que dice de que a Dios no le gusta el altanero. Y cuando mira a una persona... será humillado. Vamos a, quizás toquemos también un versículo de esos, ¿verdad? Más adelante. Pero lo que tú dijiste la pregunta es que en la iglesia hay. ¿Por qué? Porque el hombre se ha salido de la palabra y ha empezado a hacer ley de hombre, reglamentos, estatutos y un montón de cosas, cancelando enmiendas, haciendo nuevas enmiendas y en fin, y a la hora de la hora no se cumplen. Por eso es que Jesús siempre los trató de hipócritas. Ponen cargas, hacen cosas, como que dice, en esta iglesia no se va a hacer esto y esto y esto. Ya hay un reglamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando les conviene ese reglamento, o sea, cierran el libro. No lo van a poner en vigencia, pero en Jesús no. Jesús fue claro, ellos tenían que llevar las enseñanzas. Si cuando, como dijimos un prosélito, alguien que venía a ser parte del pueblo de Israel, lo primero que tenían que hacer era la circuncisión, ¿verdad? Y que ellos cumplieran la ley. Entonces, tú sabes que por eso que en realidad él dijo, Jesús dijo, lo hacen 2 veces más impío. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque habían malas enseñanzas. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo ahora, que tenemos que ir pegados con la palabra. Si nos salimos de la palabra, los hermanos o los miembros de la congregación pueden decir, no, usted se salió de la palabra, mire esto. Porque usted sabe que la Biblia, muchos la interpretan de diferentes forma, ¿verdad? Cada vez que alguien lee y todo, pues tú dices, no, ¿qué dice ahí? Y tú te vas a dar cuenta que hay infinidades de interpretaciones. Pero Dios es claro. Si tú vienes en lo espiritual, Dios te va a preparar en lo espiritual. Te va a regenerar en lo espiritual. Los cambios vienen internos, no es externo. Interno primero y después va lo externo, que es donde nosotros somos testimonio. Amén. Por ejemplo, el sensacionalismo, eso de, por ejemplo, comenzar a leer la Biblia, y está bien de que uno se sienta conmovido, emocionado, y que uno comience a entender la palabra, pero aquí nos está diciendo de que incluso hasta cuando oremos, ¿verdad? Que seamos directos, que seamos al punto con Dios, que no estemos con mucho palabrerío, que no estemos... a Él le gusta que lo adoremos. Amén. De corazón. Porque para eso estamos diseñados. ¿Verdad? Y que le pidamos, porque dice de pídeme y yo te lo daré, de acuerdo a su voluntad. Muchas veces las personas se ponen y se confunden cuando piensan de que Dios no los quiere o los abandonó porque no responde las peticiones. No sé cuáles serán cada una de las peticiones que existen, pero Dios te habla en la Biblia y te dice a ti de que siempre y cuando en tu corazón exista amor. Amén. Cuando tú dices ahí, lo que más se queja, los seres humanos o los siervos o los
como a los que están empezando a caminar en lo de Dios, es que Dios no les responde. Pero cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ellos le dijeron, enséñanos a orar. Entonces ahí en el Padre Nuestro encontramos, ¿verdad? Y que sea aún mismo Jesús, que sea conforme a tu voluntad. Entonces muchas veces nosotros queremos que sea conforme a nuestra voluntad y no es conforme a la voluntad de Dios. Si las cosas no se dan, Dios sabe por qué no se dan, ¿verdad? Y empezar a caminar, y lo importante es que en Dios hay cambio. Tú y yo sabemos que hay cambio. Nosotros llevamos una vida muy diferente sin Dios, y sabemos que ese vacío estaba ahí. ¿Quién lo vino a llenar? Dios. ¿Por qué nosotros ahora estamos preocupados porque alguien venga a los pies del Señor? Es por lo mismo, ¿verdad? Como dice la palabra, Dios dice, van a ver, como Jesús dijo, ¿verdad? En ocasión de caer. En Lucas 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezo, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ya miramos al principio que a unos no dejan entrar, ni entran, ni dejan entrar. Otros están sirviendo de piedra de tropiezo. Amén. Entonces, pero los problemas, las situaciones siempre van a venir. Por ser humanos, nosotros siempre cometemos errores. La situación que se da en las iglesias hoy día es de que cuando uno va a la iglesia, uno va buscando del Espíritu Santo, uno va buscando de Amén. Dios, uno va buscando hacer las paces, como decimos nosotros, ¿verdad? Comúnmente, hacer las paces con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ir a ver? ¿Cómo va vestido fulanito? ¿Qué está diciendo esta persona, verdad? Esa es la situación que nosotros nos estamos dando cuenta aquí. Tu consejo, en realidad, es de que es importante ir a la iglesia, pero es más importante tener una comunicación directa con Dios. Amén. Es que ese es el trabajo que tenemos que enseñarle. Porque como te digo, hay de aquel que enseña error de doctrina. Ahí va, cuando dice error de doctrina es cuando nosotros los seres humanos estamos como ir cambiando las cosas. Entonces estamos llevando una doctrina de hombre. Y aquí tenemos que llevar, aquí en la Biblia vamos a encontrar todo. Aquí no nos deja como decir, vas a quedar con duda en nada. Todo está bien especificado en cualquier tema que entres. Perfecto. Vamos a ir a otra alabanza de Napoleón, pero cuando regresemos vamos a seguir tomando el tema que tenemos hoy, y es de que cuando Jesús le habla a su iglesia, y específicamente en muchas cosas que nosotros hacemos que no están del agrado de Él. Amén. ¿Verdad? Entonces estamos aquí en concepto. Cuando regresemos, después de esta alabanza, vamos a seguir desarrollando el tema que tenemos hoy en el libro de Mateo, capítulo 23. Jesús acusa a los escribas y fariseos de hipócritas. Gloria ¿Estás a en Dios. concepto? Regresamos ya mismo. En mi vivir, Dios, mientras respiro, cuando despierto, Dios, cuando duermo, en mi descanso, en mi trabajo, Dios, cuando pienso, Dios, cuando hablo. Sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí. En mi esperanza, Dios, en mi sueño, Dios, cuando observo, Dios, cuando espero, Dios, cuando lloro, Dios, cuando río, Dios, cuando sanas, y en mis heridas. Sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí.
Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, esperanza en gloria.